Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos los trabajos de la tarde y dejo inmediatamente la palabra a José Juan, que tenemos tiempos bastante cerrados. Y bueno, a ti la palabra. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. En primer lugar, por poder estar aquí en Girona, para mí siempre tiene un elemento de nostalgia volver a esta que fue mi universidad hace demasiados años ya, y por lo tanto estoy muy contento de ello y muy agradecido en primer lugar al director de la cátedra, Jordi Ferrer, que ha organizado, como siempre organiza las cosas de una manera maravillosa, y es el anfitrión perfecto, ¿no? El anfitrión perfecto. Yo digo que Jordi, aparte de las virtudes académicas que lo adornan y que ha convertido él mismo y este lugar en un lugar de referencia en el mundo acerca de la prueba en el proceso, de la prueba en el derecho en general, aparte de esto, es el emprendedor académico más sensacional que yo he conocido nunca. Más sensacional que he conocido nunca. No sé cómo es capaz de hacer esto en un lugar pequeño como este, ha convertido esto, con lo cual estoy muy agradecido por el acierto, además, de dedicar este premio a Ricardo Caracciolo, del que quiero decir algunas palabras para comenzar. Claro, lo habéis dicho muchos, ¿no? Cada uno lo puede contar a su modo. Yo lo contaré con mi experiencia personal. Yo conocí a Ricardo en 1988, no digamos cuántos años hace de esto, ya que estaba invitado como profesor visitante a la Universidad Autónoma de Barcelona. La Pompeu Fabra no existía, y también al Centro de Estudios Constitucionales por Paco Laporta, su director, y ahí expuso las ideas que después se convirtieron, o en paralelo se convirtieron, en su libro El sistema jurídico. Y esa fue para mí ya, digamos, una experiencia muy grande. En realidad coincidió ese momento coincidió con la lectura de mi tesis doctoral, que estaba dedicada a la teoría del derecho de Bentham, y que con lo cual tenía también mucho que ver con las cuestiones de lógica deóntica, teoría general de las normas, teoría del sistema jurídico, que importaban a Ricardo. Pero después, en el año 1990, yo pasé el invierno austral y el verano nuestro en Buenos Aires, y Ricardo me invitó a Córdoba durante una semana, y ahí conocí a Pablo Navarro y a Cristina Redondo, y en realidad es una experiencia que, quiero decirlo aquí, algunas veces a mí no todo me ha salido bien en la vida, pero algunas veces las cosas están bien, porque en ese momento Ricardo estaba en Córdoba, Cristina y Pablo estaban en Córdoba, pero no tenía ninguna expectativa cuando yo estuve todavía de ir a España, ninguna. Y yo, después de tener varias sesiones con ellos y hablar con ellos, pensé, mi vida académica cambiaría si yo pudiera trabajar con estas personas. Esto era antes del email y todo esto, no teníamos email ni nada, con lo cual para trabajar con estas personas entre Córdoba y Barcelona no era posible realmente. Y después los astros consiguieron alinearse y vinieron todos a Barcelona. Ricardo y Pablo enseguida, tenemos unas fotos por ahí de estas de la juventud al respecto, y Cristina un poco más tarde, después de un whereabout que ella puede explicar si quiere, pero vinieron todos y trabajamos juntos. O sea, se cumplió esto. Y Ricardo fue fundamental para nosotros, porque claro, detrás de Ricardo había los otros filósofos argentinos que influyeron tanto en el origen del grupo de la Pompeu Fabra que ahora yo coordino, ¿no? Pero en realidad Ernesto Garzón Valdés, Eugenio Bulín, Carlos Nino, fueron muy, muy influyentes. Pero el que estaba todos los días con nosotros era Ricardo. El que nos mostraba la relevancia de los problemas filosóficos, el que siempre estaba dispuesto a escucharnos con nuestros problemas, antes lo ha dicho José María, estoy de acuerdo, que siempre estaba dispuesto a escucharnos, el que siempre nos hizo comprender que los problemas de la filosofía son serios, que se puede tener un estilo, como yo creo que él tiene, austero y a la vez profundo en filosofía, y tomarse la filosofía en serio fue Ricardo. Con lo cual, para mi trayectoria académica, como para la de muchos de los presentes aquí, la relevancia de Ricardo es realmente crucial en nuestra trayectoria, y le estoy muy agradecido.
Además, Ricardo Caracciolo, Caracciolo decimos en español y en el español de Argentina, pero Caracciolo en italiano, es un nombre con mucha raigambre aristocrática y filosófica. He encontrado aquí en la Wikipedia en italiano que nada más y nada menos que la madre de Tomás de Aquino, esta Teodora Galuccio, era de la familia napolitana aristócrata de los Caracciolo. O sea que Caracciolo al final viene incluso por esta vía, alguna relación hay con el gran filósofo de la Edad Media que es Tomás de Aquino. Bueno, esto es como presentación. Yo voy a ocuparme, no tendréis la ocasión, al menos aquí, de discutir conmigo como esto sobre objetivismo y esto que hemos discutido, porque no voy a hablar de esto. Voy a hablar del Ricardo del sistema jurídico y del Ricardo de los problemas que plantea con mucha elegancia acerca de la justificación normativa en relación con la noción de sistema jurídico y de la justificación de las decisiones judiciales. Ricardo expone estas ideas en el libro. Es un libro breve pero denso y con muchas ideas muy valiosas. Un libro que no llega a 100 páginas, pero es un libro densísimo, publicado, lo he dicho antes, pero ahora que está Paco aquí lo recuerdo, publicado en el Centro de Estudios Constitucionales porque fue un curso que dio en Barcelona y en Madrid, en el centro, invitado por Paco, en el 88. Y además hay otro artículo que se solapa con lo que yo voy a hablar, que dice alguna cosa que no está en el libro y algunas cosas diversas, pero es la misma idea, un artículo publicado ese mismo año en Análisis Filosófico. Bueno, expondré las ideas de Ricardo al respecto de los criterios de pertenencia al sistema jurídico y los modelos que se pueden armar con estos criterios, sucintamente, pero no puedo presumir que todos los jóvenes saben esto, ya ha pasado años ya. En la tercera sección presentaré algunos problemas que surgen de la aplicación de uno de los modelos a la justificación de las decisiones judiciales. En la cuarta propondré una solución para superar al menos algunos de esos problemas y después concluiré. Ricardo identifica con maestría dos criterios de pertenencia presentes en la teoría jurídica contemporánea que dotan de estructura a los conjuntos normativos. Esta era una idea que estaba en Kelsen, pero que no lo había definido formalmente, que el derecho no es un conjunto, digamos, como un conjunto sin estructura, un conjunto solamente de normas, sino que estas normas están estructuradas entre sí y esto, un sistema en realidad es un conjunto de elementos más una estructura definida en el conjunto. Este es un sistema y esta es la idea que recoge Caracciolo, que obviamente estaba y saldrá varias veces en la exposición, estaba ya en Normative Systems de Alchurrón y Buligin, pero que él recoge con maestría. Claro, para definir esta relación y que no lo convierta en circular, Caracciolo comienza distinguiendo muy claramente, y esto es importante, las normas independientes, las llama él, del sistema que pertenecen al sistema por algún otro, no por estos criterios, por extensión, de otro modo, algo como lo que von Britt llamó en Norma y Acción normas soberanas, y las otras normas que pertenecen al sistema en virtud de dos criterios. El criterio de deducibilidad, que Ricardo llama C1, y el criterio de legalidad que llama C2. El criterio de deducibilidad, esto es textual de su formulación, dice si N pertenece a S, es decir, si una norma pertenece a un sistema y otra norma N1 es una consecuencia lógica de N o es una consecuencia lógica de N y del enunciado E, y esto es importante para lo que veremos después, de los enunciados fácticos, entonces la norma N1 también pertenece al sistema. Y después tenemos el criterio de legalidad que dice que si la norma N pertenece a un sistema y esta norma autoriza a un órgano X la promulgación de otra norma N1 y X promulga N1, entonces N1 también pertenece al sistema. Son dos ideas conocidas. La primera es la idea que estructura la obra de Normative Systems, la segunda es una idea que está en Kelsen, en Merkel, y que está en la tradición jurídica un poco desde siempre, pero aquí se presenta
claramente que permite decir que los sistemas jurídicos son dinámicos. Este es un criterio que permite afirmar que los sistemas jurídicos son dinámicos. Entonces, vamos allá. Ricardo con eso dice, y esto es original del libro de Ricardo, esto no estaba en ningún otro autor, Ricardo dice que con esas ideas, con estos dos criterios, claro, digamos, combinando los criterios, se pueden generar 4 modelos posibles de sistema jurídico. El primer modelo, M1, por cierto, si alguien tiene la paciencia, en los números M1, M2, M3 y M4 no coinciden entre el libro y el artículo. Me he dado cuenta ahora porque los cambió, pero no hay ninguna idea distinta al respecto. M1 dice que es condición necesaria y suficiente de pertenencia de las normas dependientes al sistema el criterio de deducibilidad. Esto dice. Es decir, solo pertenecen las normas que son consecuencia lógica de otras normas. Este es el modelo 1. El modelo 2 es el modelo que dice que solo pertenecen al sistema las normas que han sido emitidas mediante la autorización de otra norma, en virtud de la autorización de otra norma. Este es el criterio de legalidad y el criterio de legalidad es condición necesaria y suficiente. El modelo 3 es la conjunción de los dos criterios, es decir, la conjunción del criterio de legalidad y del criterio de deducibilidad es condición necesaria y suficiente de la pertenencia de una norma al sistema. Debemos tener los dos criterios. Y el modelo 4 que dice que o uno u otro, es decir, que basta con que cumpla uno de los criterios para ser parte del sistema jurídico. Hay muchas cosas aquí, muchas objeciones que presenta, pero yo lo diré más rápidamente porque no es esto lo que me importa centralmente, aunque tiene relación. Creo, y Ricardo lo expone muy bien, creo que los modelos M1 y M2 son insatisfactorios para reconstruir el material jurídico. M1 es insatisfactorio, el modelo del criterio de deducibilidad es insatisfactorio porque no nos permite dar cuenta de un rasgo definitorio de la naturaleza del derecho, es decir, no nos permite dar cuenta del hecho que el derecho está, digamos, tiene una dimensión institucional. El derecho es un fenómeno autoritativo y eso significa que las autoridades pueden cambiar el estatus normativo de las acciones y en el criterio de deducibilidad no se pueden cambiar. Una vez tenemos las normas solo se pueden obtener consecuencias lógicas. No hay autoridades, digamos. Es un derecho sin autoridades o con la autoridad soberana primera solamente, pero después no hay ningún modo de cambiar. Esto obviamente no corresponde con la idea que tenemos nosotros del derecho, es decir, parece un poco extraño que tampoco podría dar cuenta de la estructura jerárquica de instituciones, ¿no? No servía para nada crear autoridades porque las autoridades no podrían dictar normas que cambiaran el estatus de las acciones, excepto aquello que ya era consecuencia lógica, con lo cual era redundante desde este punto de vista. El modelo M2, en cambio, es apto para dar cuenta de la dimensión autoritativa del derecho, de la dimensión institucional del derecho, pero en cambio no es apto, parece, para dar cuenta de la racionalidad de un sistema jurídico. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo aquí, del hecho de que haya una norma, supongamos, independiente que prohíbe fumar en la universidad, no comporta, según este criterio, que pertenezca al sistema ninguna norma que prohíba fumar en la Facultad de Derecho, porque esta es una consecuencia lógica de la norma que prohíbe fumar en la universidad. Por así decirlo, dicha norma solo pertenece al derecho si la promulga la decana de la facultad, que vamos a suponer que está autorizada para hacerlo. Esto es un modelo también insatisfactorio porque no da cuenta de la racionalidad que si la autoridad prohíbe fumar en la universidad, también prohíbe fumar en la Facultad de Derecho. Parece que es un esquema mínimo de racionalidad aceptar este punto. Hay intentos, pero no puedo dedicarme aquí a ello, no sé si está Pablo Navarro, no lo veo. Hay intentos, por ejemplo, en el libro de Pablo Navarro y Jorge Rodríguez, hay un intento de dar cuenta de la racionalidad y no aceptar en la secuencia de sistemas que pertenecen a un orden jurídico, no aceptar las consecuencias lógicas. Hay unas páginas dedicadas a pensar cómo esto podría ser. Pero no es mi tema aquí. Entonces, uno podría decir
el modelo M4, ahora llega Pablo Navarro, que acabo de hablar de él, después se lo cuento, el modelo M4, el modelo M4 parece el modelo que reconstruye mayormente lo que pensamos de los sistemas jurídicos, que tienen una dimensión estática y tienen también una dimensión dinámica, que tienen el criterio de legalidad y el criterio de deducibilidad. Por ejemplo, el Churri-Bullion en Normative Systems definen validez de este modo, teniendo una cláusula para las normas soberanas o independientes. Todos los enunciados que pertenecen al conjunto C, ellos dicen, por ejemplo, una constitución, son válidos. Válidos quiere decir pertenecen aquí, son criterios de pertenencia. Y los otros dos son una formulación del criterio de legalidad. Si existe un enunciado válido que autoriza, permite a una autoridad normativa X formular un enunciado P y X ha formulado P, entonces P es válido, es decir, este es el criterio de legalidad, claramente. Y después el criterio de deducibilidad. Todos los enunciados que son consecuencias, se infieren de los enunciados válidos, son válidos. Este es una muestra del modelo 4, claramente, me parece. ¿Por qué? Porque cualquiera de los criterios sirve para que ingresen normas al sistema. Es un modelo que tiene sus propias dificultades. Ricardo ha contado varias, una no trivial, que tal vez nos hace pensar el modelo 3, pero yo estoy interesado en el 3, como verán. Una no trivial es que, en realidad, si una norma se deriva lógicamente en el sistema jurídico, entonces, aún promulgada por una autoridad claramente incompetente, es una norma válida en el sistema. Y esto parece extraño. Si un juez civil condena a alguien con una pena de cárcel y eso se deriva del sistema porque cometió un delito, etc., entonces eso todos diríamos que es una norma inválida porque no tiene jurisdicción el juez civil para condenar a alguien a una pena de cárcel. Pero según este modelo tendría que decirse que sí pertenece al sistema y eso plantea algunos problemas que son en parte algo de lo que me voy a ocupar. Y eso hace tal vez una preferencia por el modelo 3, que Ricardo piensa exactamente que es el modelo que se adecua mejor, con razón lo piensa, a las normas que justifican las decisiones judiciales y las normas que son el resultado de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque el juez debe ser competente y debe mostrar que la decisión se deriva, veremos esto un poco, de la premisa normativa y la descripción de los hechos del caso. Entonces, son los dos criterios conjuntamente que se deben usar. Caracciolo lo dice del siguiente modo en el libro. La congruencia entre ambas exigencias se obtiene si se adopta el M3 restringido al menos a las normas emitidas por los jueces, dice Ricardo. Para evitar los problemas de este modelo hay que añadir la legalidad del acto de emisión como una autorización limitada a las consecuencias que se infieren de ese, más el enunciado descriptivo del caso que tiene que ser resuelto. Aquí se elimina la posibilidad de doble calificación del acto de emisión, cuya justificación obra entonces como criterio de validez, porque el juez está obligado a promulgar solamente consecuencias lógicas. O lo que es lo mismo, le está prohibido emitir normas que no se infieran del sistema. Se trata de una aparente manera de conciliar el criterio formal de validez C2 con el criterio material C1. Y voy a explorar un poco este asunto, mostrando que quiero mostrar dos cosas. Una, que hay una cierta ambigüedad en la concepción de la norma individual, a qué llamamos norma individual, y otra, que hay un problema cuando tratamos de unir las normas con las descripciones de los hechos del caso. Voy a tratar de mostrar qué problemas provoca esto en mi opinión y cómo podríamos tal vez resolverlos. Hay dos nociones de norma individual. Normalmente, más veces, se considera que la norma individual es el resultado de un silogismo, como se dice el silogismo judicial, más o menos como este. Para todo X, si X es un F, entonces X debe hacer phi, X es un F, iba a decir phi porque ya estamos acostumbrados a los ingleses, pero no tiene sentido phi. X es un F, por lo tanto, X debe hacer phi. Es decir, pensamos que 3, X debe hacer phi, es la norma individual.
Esto es como normalmente pensamos y llamamos a esto norma individual. La norma que resuelve el caso concreto, en realidad. Pero hay otra forma de entender qué es una norma individual y que yo creo que es mejor por las razones que trataré de explicar. De uno también se deriva una norma, se deriva por sencillamente eliminación del cuantificador universal, para decirlo con lógica, para los que lo queréis con lógica. Se deriva de uno, se deriva, si A es un F, entonces A debe hacer phi. Y esto también parece una norma individual. Y esto se deriva sin necesidad de recurrir a descripciones fácticas. Esto se deriva del sistema, como diré a continuación, puramente normativo. Y esto es lo que me interesa. Se deriva. Entonces, ¿cuál es la formulación adecuada de una norma individual, ¿no? Como puede apreciarse, lo digo yo, la segunda se deriva sin la participación de ningún enunciado descriptivo. Se deriva, ya lo he dicho, como la eliminación del cuantificador universal. Tal vez algo como lo que sugiero estaba presente en las reflexiones del último Kelsen, excepto, como sabéis, con la lógica de normas, porque le parecía que un razonamiento como el que concluye con 3 no comporta que 3 exprese una norma válida, porque no hay normas sin autoridad, ¿no? Como era esto en alemán, kein Imperative ohne autoridad, no me acuerdo, ohne Imperator, lo que sea, esto era algo así. En cambio, me parece que Kelsen está dispuesto a aceptar que una cosa como 2', este enunciado si X es F, entonces X debe hacer phi, expresa una norma que tiene una relación, él decía, de correspondencia en Sprechung con la norma expresada por uno. Y otros autores han dicho cosas parecidas, ¿no? Considero que es mucho mejor, en mi opinión, tomar como normas individuales las normas del segundo tipo. Y lo considero por lo siguiente, por esta idea de las dificultades que surgen al combinar normas con descripciones, proposiciones que describen los hechos del caso. Introduzcamos la noción de sistema puramente normativo, que es una noción que aparece en Normative Systems y que a mí me había pasado en un momento por alto y me lo hizo ver Pablo en otro contexto hace tiempo. Alcioruni y Boulin dicen que en Normative Systems que un sistema alfa es puramente normativo si y solo si es normativo, esto es, tiene alguna consecuencia normativa, pero carece de consecuencias fácticas. Dicen normativas fácticas, no, fácticas, de consecuencias fácticas. Es decir, ningún enunciado fáctico descriptivo es consecuencia de alfa. Esta es la idea de un sistema puramente normativo. Se desprende que ningún enunciado descriptivo de un caso es consecuencia de un sistema normativo. Parece razonable creer que todos los sistemas jurídicos y morales deberían ser puramente normativos, ya que su función es regular conductas humanas y no describirlas. Esto dicen, aunque después reconocen que hay sistemas normativos que no alcanzan a ser puros, que tienen como defecto, dicen ellos, por ejemplo, un sistema incoherente en su definición de incoherencia produce consecuencias fácticas, porque su definición de incoherencia es una definición que el mismo caso genérico está correlacionado con dos soluciones maximales incompatibles y eso comporta como consecuencia la negación de la descripción del caso genérico. Eso es lo que comporta, con lo cual los sistemas incoherentes, y ellos dicen, otros sistemas tienen en las constituciones enunciados descriptivos y no podemos, pero aspiramos a que sean sistemas normativos puros. Pues bien, esto es el problema que yo veo a la forma en que Ricardo desarrolla las ideas respecto en relación con el modelo 3. Me temo que el criterio de deducibilidad, tal como lo presenta Ricardo, comporta que los sistemas no son puramente normativos. Y ello es así porque si se sostiene que las consecuencias lógicas de las normas y de los enunciados descriptivos pertenecen al sistema, entonces los enunciados descriptivos también pertenecen al sistema, porque son consecuencias lógicas de las normas y los enunciados descriptivos. Y entonces también pertenece al sistema el enunciado 2. Entonces, esto provoca que al sistema pertenecen todas las proposiciones fácticas verdaderas, todas las proposiciones fácticas que se refieren a casos genéricos verdaderas. Esto no está muy claro, pero esto pasa también
Yo he hecho en algunas ocasiones esta analogía. Pasa también en el contexto cuando los filósofos a veces se ocupan de los contextos de ficción. Pasa también en los contextos de ficción. Por ejemplo, si yo digo, según las novelas, la ficción de Conan Doyle, Sherlock Holmes vive en Baker Street, y después añado una proposición fáctica, Baker Street está en Londres, puedo concluir que según las novelas de Sherlock Holmes, según las novelas de Conan Doyle, Sherlock Holmes vive en Londres. Parece bastante normal esto. No siempre funciona, no me dedicaré a esto aquí, pero es otro problema de la compatibilidad. Es un ejemplo no mío, sino de David Lewis, en un artículo sobre la ficción. David Lewis dice, no siempre funciona este razonamiento, porque si yo digo en las novelas de Conan Doyle, Sherlock Holmes vive en Baker Street 222B, creo que es así, pero si no, más o menos, y después hay un enunciado fáctico que dice, en Baker Street 222B hay una agencia bancaria, y esto es verdadero, de esto no se deriva que según las novelas de Conan Doyle, Sherlock Holmes vive en una agencia bancaria. Y esto es un problema. Para el derecho también es un problema, porque en el derecho hay ficciones, falsedades, hay veces que tenemos que aceptar. La ficción más famosa es que realizó un famosísimo juez del siglo XVIII inglés que se llamaba Lord Mansfield. Lord Mansfield es el siguiente. En un caso llamado Mostyn versus Bu Fábricas, que debe ser Fábricas, era cuando Menorca formaba parte del Imperio Británico. No sé si todos los que aquí estáis sabéis esto, pero Menorca la isla de Menorca fue parte del Imperio Británico en virtud de algún tratado de Utrecht, no me acuerdo bien, alguien que me ayude, por 100 años. Y el gobernador de la isla era Mostyn, y Mostyn hizo detener a Fábricas, le quitó todo su patrimonio, lo maltrató e incluso lo envió durante unos meses a Cartagena de Indias. Bueno, un desastre total, lo pasó mal. Y Fábricas, que debía ser una persona con posibilidades, decidió demandar en Londres al gobernador, a Mostyn, porque para demandarlo en Menorca necesitaba la autorización del gobernador. Y por lo tanto no podía demandarlo en Menorca, entonces lo demandó en Londres. Y fue condenado Mostyn por la vulneración de los derechos de Fábricas, pero Fábricas recurrió diciendo que el Tribunal de Londres, que había decidido así, solo tenía jurisdicción sobre los ciudadanos que eran residentes en Londres y que Mostyn no era residente en Londres, por lo tanto no les podía aplicar esta norma. Y Lord Mansfield hizo la más grande, se conoce, de las ficciones en el derecho, que dijo que Menorca está en Londres. Menorca está en Londres, en un barrio concreto de Londres. Menorca está en Londres, y resolvió el caso diciendo, lo siento, sí tiene jurisdicción porque Menorca forma parte de Londres, en concreto de la parroquia, no sé qué, de Londres. Y bueno, así resolvió el caso Lord Mansfield, con lo cual... Pero ¿por qué cuento esta cosa? Un poco también por rebajar mi terrorismo lógico de esta tarde, después de comer, pero un poco para mostrar las dificultades que hay al combinar las proposiciones, en el caso del derecho, jurídicas, normativas, con los enunciados fácticos, que se parecen a lo que ocurre en la ficción. Aquí solo quiero poner de manifiesto uno de estos problemas. Porque una cosa es decir, como dicen Alchurrón y Burín, que los sistemas normativos están clausurados mediante la noción de consecuencia lógica, es decir, que todas las consecuencias lógicas de las normas también pertenecen al sistema. Y otra muy distinta, ampliar la tesis y decir que la tesis de clausura hay que entenderla como que la idea que los sistemas normativos están clausurados mediante la noción de consecuencia lógica en conjunción con todas o algunas verdades descriptivas, porque eso produce otro retrato que me parece mucho más implausible. Y, por lo tanto, sugiero conservar los sistemas jurídicos como sistemas puramente normativos y adoptar la segunda noción de norma individual.
De este modo, el criterio de deducibilidad solo permite obtener consecuencias lógicas de las normas, nunca de las normas en conjunción con enunciados descriptivos. Con arreglo a ello, la decisión judicial, por ejemplo, X debe hacer phi, no es una norma del sistema en virtud del criterio de deducibilidad. No es una norma del sistema. La norma del sistema en virtud del criterio de deducibilidad es solamente si X es F, X debe hacer phi. Pero X debe hacer phi, no. Sin embargo, si lo es esta otra norma, como os decía, que se deriva solamente de 1, que era una norma soberana, hemos dicho. Ello nos permite, a su vez, sostener que 3 es una norma, 3 es X debe hacer phi, es una norma del sistema en virtud del criterio de legalidad, que en el caso de los jueces exige que el acto de editar 3 sea un acto autorizado y además que 3 se funde en las normas que resuelven el caso y en los enunciados descriptivos del caso. Es más, tal vez ello sirva también para comprender mejor el alcance y los límites de la noción deductivista de las decisiones judiciales, de lo que a menudo se denomina el silogismo judicial. Lo que la lógica debe mostrar, de acuerdo con las ideas que defiendo, es únicamente que hay una norma individual en el sentido en que lo es si X es F, entonces X debe hacer phi, que se deriva de las normas que pertenecen al sistema y que resuelve el caso individual en cuestión. Nada más. Y lo otro ya queda totalmente en manos del criterio de legalidad. Tiene algunas otras ventajas. Algunos críticos del modelo deductivista de las decisiones judiciales, por ejemplo, Hugo Zuleta, que ha insistido mucho en ello. Una de las críticas, Hugo realiza varias críticas y algunas tienen que ver con las normas condicionales y más allá, pero una de ellas es, supongamos, aquí está redactado, pero supongamos entonces que esto es una obligación para un juez. Supongamos para todo X y X es un F, entonces un juez debe hacer phi o psi, ¿no? Entonces, aunque añadamos el enunciado descriptivo, esta es una crítica de Zuleta, no podemos obtener lógicamente ni X debe hacer phi, ni tampoco X debe hacer psi, porque es una disyunción. Pero en cambio parece que cualquiera de las dos está justificada en la norma. Bueno, si no exigimos que siempre deba ser el resultado de una subsunción, sino solamente exigimos que la decisión judicial, para ser autorizada y válida, esté fundada en un enunciado individual del tipo si X es F, entonces X debe hacer phi, que resuelve ese caso, no tenemos este problema. Y sugiero este movimiento, sugiero retener la idea de norma individual como la norma que es el resultado de una instanciación de la norma general, de una concreción. Sugiero conservar la idea de que los sistemas jurídicos son puramente normativos y que no tienen nunca consecuencias fácticas excepto defectos del otro tipo, y sugiero que la relación con las premisas fácticas esté limitada a este elemento que hace que las decisiones judiciales sean válidas en virtud del criterio de legalidad solamente, pero porque se fundan en una norma que resuelve ese caso. Esta es un poco la idea, y veis que no son más que notas al margen de las ideas. Hay muchas más ideas en el libro de Ricardo y muy provechosas. Notas al margen es un ejercicio, cuando lo hice, lo pensé hacerlo, es un ejercicio, ¿cómo decirlo?, de regreso a la juventud, porque ahora no me dedico mucho ya a estas cosas, pero he hecho este ejercicio como regreso a la juventud y creo que puede, bueno, al menos ayudar o introducir en el esquema de los problemas del sistema jurídico, problemas actuales, se llama el libro de Ricardo, alguna idea en este sentido interesante. Finalmente, este es el modelo de mostrarle mi perdurable agradecimiento en este propicio contexto. No nos veíamos desde el mes de octubre de 2019, antes de la pandemia, donde coincidimos en Buenos Aires. Casi 5 años después, con la dolorosa ausencia de Silvia, la verdad es que este seminario del reencuentro y este premio en Girona es un verdadero consuelo para estos tiempos recios. Muchas gracias. Ha sido perfecto con el tiempo, así que tenemos preguntas. Paulo.
Lo había tomado alguien. Perdona, sí, Paolo. Hay más Paolo. Aquí tenéis un poema de Auden sobre los jueces que dice cosas que hoy dan que pensar con los jueces. Es un poema que se llama Law Like Love, nada menos. Una sugerencia, a ver si te parece aceptable o no, para salvar también una de las propuestas de Ricardo que a mí me parecen más interesantes, que es la distinción entre decisión judicial como actividad, decisión judicial como resultado. Me parece que las dos nociones de norma individual que tú manejas, que has propuesto, la primera da cuenta y sirve para explicar el silogismo decisional, como tú dijiste, entonces la decisión judicial como resultado. Y en la decisión judicial como resultado hace falta la afirmación sobre hechos que permite la deducción de la norma general a la norma individual. Y sin este elemento no puedes dar cuenta de la actividad judicial resultado, la que manejan los abogados. Mientras que lo que tú sugieres como segunda noción de norma individual podría servir para dar cuenta, quizás como hipótesis, de la actividad del juez, de la actividad decisoria del juez, porque el juez, en este caso, puede deducir directamente de la norma general la norma individual y después, cuando justifica su decisión, ponerla. Creo que estamos de acuerdo. Yo lo pensé, pero no estoy seguro si cuadra exactamente lo que yo digo con la distinción de Ricardo, por eso no lo dije, entre la decisión como acto y la decisión como contenido, ¿no? No estoy seguro, pero creo que el espíritu es el que tú dices claramente, es decir, la norma individual en mi sentido, resuelve el caso, pero para que sea una norma válida hace falta un acto que sea autorizado con todos los pronunciamientos antes, y esto es lo que trato de decir. Lo que yo, y en realidad es compatible con muchas cosas que dice Ricardo en el libro, esto es compatible totalmente, pero lo que yo digo es, la norma individual, la decisión, el contenido del fallo del juez no es válido en virtud del criterio de deducibilidad. Esto es lo que digo. Es válido en virtud del criterio de legalidad solamente. En virtud del criterio de deducibilidad no. Porque eso nos permite no tener, y esta es parte de lo que anima a haber hecho este ejercicio, no tener que pensar que las proposiciones fácticas forman parte del sistema jurídico. Porque esto me parece muy irrazonable. Y este es un modo de hacerlo. Pero estoy de acuerdo con la sugerencia. Gracias José Juan, muy interesante. Mira, capaz que fuiste muy rápido, entonces a lo mejor no alcancé a entender algo, pero quiero preguntarte, lo que estás proponiendo, ¿cómo se distinguiría de la tesis de Hernández Marín, según la cual cuando el juez adopta lo que llama la decisión, él dice, el aplicar el derecho, ¿no es cierto?, al final es acatarlo, y lo que tú llamaste norma individual sería la decisión, es una instanciación de la norma general, tendría una relación de referencia semántica, ¿verdad?, con la norma general, por ejemplo, dirigida al juez. Y luego Hernández Marín dice, otra cosa es la justificación de la conclusión, donde hablamos de premisas puramente descriptivas, ¿cierto? Según el derecho español, debo condenar a los homicidas. Entonces, lo que has dicho, salvo que yo me haya perdido algo, me pareció muy parecido. Hay una semejanza que yo reconozco en una nota, aquí no cabía, haciendo referencia a Hernández Marín y a Lars Lindahl, que en un artículo también sostiene algo parecido. Lars Lindahl lo llama instanciación y Hernández Marín lo llama concreción. Hay cosas que no estoy de acuerdo con la concepción de la justificación de las decisiones de Hernández Marín, pero con la idea de que es clave este tipo de enunciado, con la idea de que es clave lo que él llama concreción,
que es clave, que es el que resuelve el caso, bien sea que lo resuelve, como tú dices, por referencia semántica, bien sea que lo resuelve porque se aplica a la descripción del hecho, que tiene las dos versiones, pero en ese sentido, sí, poner de manifiesto que él no considera que es una buena idea reconstruir el sistema jurídico como un sistema que contiene sus consecuencias lógicas, con lo cual es difícil de decir qué piensa, pero transformando lo que él dice, que solo se refiere a esto, concreción, el enunciado que él llama concreción es como mi sentido de norma individual. Exactamente, sí. Sí, ciertamente. Jordi. Gracias, José Juan. Me gustó mucho la ponencia. Una sugerencia. Todo esto se podría complicar un poco más si incorporamos la distinción entre el sistema de los ciudadanos, del súbdito, decían, que ya esa forma de hablar se nos queda un poco atrás, y el sistema del juez. Porque en tus dos nociones de norma individual parecen siempre estar pensadas desde el punto de vista del sistema del ciudadano, no del sistema del juez. Entonces, claro, pero después pasamos a la justificación de las decisiones judiciales. Y en la justificación de las decisiones judiciales, algunos de los deberes precisamente sobre cómo debe decidir el juez están en el sistema del juez y no son equivalentes a los del sistema del ciudadano. Y el punto fundamental está en cómo hacemos las cuentas con el derecho probatorio. Es decir, que tú dabas el ejemplo del juez civil que condena, pero podríamos trasladarlo y decir, bueno, supongamos, si alguien mata a otro, entonces debe ser condenado tal. Pedro ha matado a otro, supongamos que es verdadero, entonces debe ser condenado. ¿Es así? Ah, no, es así. ¿De acuerdo al sistema del juez? No. De acuerdo al sistema del juez, debe ser condenado si está probado que ha matado a otro. Es decir, si el juez lo condena, incluso acertando, pero acertando por casualidad, porque no había ninguna prueba al respecto, no diríamos que el juez ha cumplido el derecho. Y entonces esto supone la necesidad de complejizar el modelo, porque y es bien difícil, porque hay intuiciones en conflicto. Diríamos que cuando el juez condena a quien sí ha realizado los hechos, pero no había prueba suficiente, no está cumpliendo. Cuando el juez absuelve a quien... Perdón. Cuando el juez condena a quien no ha realizado los hechos, pero sí hay prueba suficiente, está cumpliendo, pero en cambio está de acuerdo a la norma en términos del sistema del ciudadano, algo está fallando, porque ha condenado a alguien que no ha cometido los hechos. Entonces, ¿cómo hacer las cuentas con esto? Hay dos maneras. Una manera es decir, no, solo hay una obligación de condenar a quien está probado y con independencia si ha cometido o no ha cometido los hechos. Si está probado es obligatorio condenar y si no, no. Pero no sé cómo damos cuenta entonces del otro sistema o simplemente nos olvidamos de los aspectos probatorios, que es lo que habitualmente ha hecho la teoría del derecho, pero entonces no damos cuenta de las obligaciones de los jueces. Entonces, ahí hay un problema adicional, me parece, en cómo das cuenta de las normas individuales. ¿Qué hay que distinguir entre el sistema? Gracias, Jordi. ¿Qué hay que distinguir entre el sistema del juez y el sistema del ciudadano? Sí. Y yo no lo he pensado no he pensado desde la perspectiva de este problema, esto es verdad. Es curioso que normalmente idealmente pensamos así. Pensamos como los jueces penales, las normas penales, tal como las aplican los jueces, parecen dirigidas a los jueces, más allá de que también hay normas procesales dirigidas a los jueces. Pero el que matare a otro debe ser castigado a tal pena, debe ser castigado por un juez, parece. Entonces esta norma está dirigida a los jueces. En cambio, a los jueces en derecho privado los tendemos a pensar como que aplican las normas dirigidas a los ciudadanos como justificación de sus decisiones. Los compradores deben pagar el precio de la cosa, los que dañan a otro por culpa o negligencia deben indemnizarlos, yo qué sé, parece... ¿Por qué esto es así? Bueno, es así en la tradición y eso realiza algunos problemas que con lo que preguntó Isabel Hernández Marín distingue entonces el caso entre las dos cosas.
por decir, por lo tanto, sí, Jordi, lo podemos pensar un poco más. Por ejemplo, otra cosa ya uniendo a los dos de Hernández Marín. Hernández Marín, en este libro, Las obligaciones básicas de los jueces, es tal vez uno de los autores que más ha pensado en esto con detalle, ¿no? Y con las normas procesales también. Pero tiene una cosa que yo no comprendo y que creo que es muy insatisfactoria, que puedo decir aquí para que los que lo habéis leído lo penséis, que es, él dice, él tiene un poco el esquema del derecho privado, del derecho procesal civil, ¿no? Y distingue las decisiones judiciales entre estimatorias y desestimatorias. Este es todo el esquema que él tiene. Y él dice que las sentencias desestimatorias siempre aplican el derecho procesal. Esta es una tesis central de su reconstrucción. Las decisiones desestimatorias siempre aplican el derecho procesal. Para mí esto es incomprensible y hay un montón de ejemplos. Una decisión que desestima condenar a alguien por homicidio porque actuó en legítima defensa aplica el derecho, vaya, si no es que las normas de legítima defensa son consideradas ahora procesales, pero esto sería una innovación. Aplica el derecho sustantivo y resuelve desestimando. Y un juez que considera que un contrato es nulo aplica el derecho sustantivo y resuelve desestimando la demanda. ¿Por qué dice esto? Pero esto es central a su enfoque. No lo comprendo, la verdad. ¿Por qué una cosa que no reconstruye para nada? Hay un montón de sentencias desestimatorias que aplican el derecho sustantivo. No solo el derecho, porque claro, él dice, son desestimatorias porque el derecho procesal dice que cuando no se dan ninguno de los requisitos, entonces hay que absolver o que rechazar la demanda o, en fin, estas cosas, ¿no? Pero bueno, pero este no es el único caso. No entiendo esto, pero pensaremos en esto. Gracias. Ricardo. Es un tema complejo para tratar ahora, si está. Esto no es culpa mía. Considerado, por lo menos a mí, ¿no? Yo tengo la pantalla que tiene Jordi, que te leo, porque lo borraste ahí. ¿Qué pantalla quieres? Mucha información ahí. No, pues ahí está bien. Esto me provoca un par de cuestiones con una salvedad. Este artículo que produje en 1988, uno puede contar los años y se da cuenta enseguida que se sugiere la pregunta, ¿cómo día pues el tipo de acuerdo de esto? 1988. Pero toda la información, ahora al final, me hace acordar algunas cosas. No me acuerdo, digo, puede que pero si mal no recuerdo, al final de ese artículo, mi sugerencia es que en realidad la forma que por el mejor le construye la justificación de la sentencia judicial es solamente el principio de legalidad. No el principio de exclusividad. Decir que el juez está obligado a admitir consecuencias lógicas, la palabra obligado me muestra que en realidad, o autorizado si tú quieres, lo mismo, competencia, autorización, obligación, convención. Que en realidad la idea de consecuencia no es la idea que justifica la sentencia. Tengo que saber si es una consecuencia lógica, pero el problema no es ese, el problema es si existe autorización. Entonces, si hago esto, el modelo 4 creo que era, porque automáticamente los números creo, no es un modelo que use el principio de deducción. Entonces desaparece tu problema. El tema de cuál es la norma individual. La norma individual es Juan debe hacer tal cosa. Y que fundada por el juez porque él está autorizado a dictar esa norma. Punto. Y ahora, leyendo lo que dice, o sea, cuál es la norma individual, ahí me causa otro recuerdo y este va hacia el Chulón y Bulegui. Ahí me puedo equivocar un poco más. Cuando la norma general dice, para todo X usted F, entonces X debe ser phi. Me permite deducir un número infinito de normas distintas una de otra. Sí. Pero la que tiene que justificar el juez se puso una sola vez. O sea, ese caso que tiene que resolver es A.
la normalidad que tiene que justificar es A. Debe ser Q. Y esto no está ahí, porque la parte del 2' está incondicional. ¿Está bien? Solamente si A es un F, entonces A debe ser Q. Pero esto lo sé si A es un F. Entonces, la inferencia, por supuesto, es válida, no sé cuál, pero no le puedo llamar algo individual. Sí, sí. Bueno, punto por punto, lo único que se me ocurre, la primera tiene razón, no me acuerdo ahora dónde, pero yo he dicho, en passant, contestando tal vez a Paulo, que decir que la decisión judicial pertenece al derecho solo en virtud del criterio de legalidad es compatible con cosas que tú dices. Esto lo he dicho, es compatible con cosas que tú dices, con lo cual eso sería solo una matización. Ahora bien, lo que no es compatible, creo que de tu modo de configurar el modelo 3 se deriva que al sistema jurídico pertenecen también las consecuencias fácticas, y esto es lo que a mí me parece que es mejor conservar la idea de que los sistemas jurídicos son sistemas puramente normativos. Tal vez el tema lo que me llevó a escribir esto, en realidad, y a presentarlo, es esta idea, defender la idea de que los sistemas jurídicos son sistemas puramente normativos. Esto es lo que me llevó. Y esto creo que es incompatible, incluso como tú presentas ya también en el libro el criterio de legalidad, el criterio de deducibilidad, porque cuando presentas el criterio de deducibilidad dices consecuencia de N o una consecuencia lógica de N y del enunciado E. Y eso es lo que yo quitaría del enunciado E, de ahí. Esta es mi posición. Respecto a lo tercero, es verdad, de cualquier sistema de normas, de cualquier sistema lógico se derivan infinitas consecuencias, además muchísimas irrelevantes. Si un juez dijera, y también se deriva, que debe ser castigado, X debe ser castigado, o Ticio debe ser castigado a la pena de 10 años de cárcel, o premiado con unas vacaciones en las Bahamas, esto también se deriva. Y también se deriva si mañana llueve, debe ser castigado con una pena de cárcel de 10 años, y infinitas. Y muchas como estas irrelevantes, y además consideraríamos que el juez se ha vuelto loco si dijera esto. O sea que esto es un problema, ciertamente. Yo lo que digo es, debería pensarlo más, porque esto es solo un apunte, pero lo que digo es, la norma individual es la consecuencia normativa que resuelve el caso. Esta es mi fuerza, que resuelve el caso. Y no todas las consecuencias normativas resuelven el caso. Solo las consecuencias normativas adecuadas resuelven el caso. Entonces, claro, eso quiere decir que yo debería tener, y no la hay en el texto, lo reconozco, una definición de resolver un caso más clara, y no la hay. Pero la intuición es esta. La intuición es lo que determina de qué norma estamos hablando como norma derivada, es la norma que resuelve el caso. Y la norma que resuelve el caso no es la norma que dice que debe ser castigado con la pena de 10 años de cárcel o premiado con unas vacaciones en las Bahamas, por ejemplo. Esto es lo que quiero decir. Francesca. Creo que hay un problema más, ¿no? Si hay una antinomia, y muchas veces hay antinomia, entonces de una antinomia sigue cualquier cosa, incluido normas que resuelven tu caso, pero de manera antinómica. Entonces no te basta bloquear con el concepto de solución de casos. Gracias, Francesca, pero insisto en una cosa, esto también lo dice de otro modo Hernández Marín, y no es fiel con el churrón y bulín, en el sentido de que lo que dice, no has dicho tú esto, pero lo que dice Hernández Marín es: el churrón y bulín sostienen que un sistema
puede ser incoherente, inconsistente, quiere decir que tiene antinomias, y puede ser también incompleto y tener lagunas. Y esto no puede ser porque sabemos que los sistemas inconsistentes implican cualquier enunciado y por lo tanto son completos, by definition. Pero esta no es la noción de antinomia, de inconsistencia o churrón-y-bulín. La noción de antinomia, inconsistencia o churrón-y-bulín no implica cualquier enunciado porque no es una contradicción en sentido técnico, implica la negación del antecedente. Y esto es muy importante. Estuvo dicho, cuando nos dedicamos a esto, esta mujer que yo creo no he conocido nunca, argentina, María Inés Pazos, escribió sobre esto y escribió bien sobre esto. La noción de antinomia no es. Entonces, no se deriva cualquier cosa. Lo único que se deriva, y esto sí es un drama, se deriva una proposición fáctica. Yo en esto, mi evolución, no tengo una concepción como para sustituirla y no lo sé. Pero mi idea en esto se ha vuelto más tradicional y ahora daría la relación a Ferrajoli y diría que para la reconstrucción de los sistemas normativos, porque al final los sistemas normativos son reconstrucciones, son microsistemas en el churrón-y-bulín, no son... La reconstrucción de los sistemas normativos tiene como constraints, como restricciones, que sea consistente y que sea completo, si me apuras también. Esto obviamente es una idealización, sí, pero ¿por qué no lo puedes poner como una...? Es decir, si los microsistemas son microsistemas como el famoso que nosotros conocemos de Normative Systems, de la reivindicación, de no sé qué, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo. Ellos, fíjate, recordad todos que Normative Systems dicen. Yo solo decimos que con estas dos normas del Código Civil argentino, interpretadas de este modo, hay esta laguna, o estas dos lagunas, hay estas lagunas. No decimos que en el Código Civil argentino hay una laguna, no decimos que en el derecho civil argentino hay una laguna, porque eso depende de que haya otras normas que puedan resolver este caso. Bueno, yo creo que un juez que tiene que resolver un caso organiza un microsistema normativo que debe ser consistente y completo, porque si no, no puede resolver el caso. Y esta es mi idea en este sentido, restricciones, no en la idea más tradicional como el legislador es racional, no en la idea más tradicional, sino en la idea de que en la reconstrucción racional de un microsistema para resolver un caso o un rango de casos, son restricciones que reconstruyen el sistema de manera consistente y completa. Y esto no me parece insensato, me parece que forma parte de aquello que es razonable exigir. Exigiríamos a alguien que quiere resolver un conjunto de casos, que lo hiciera de este modo, porque si no, no los podría resolver. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, esto es ya teoría del derecho sustantiva, es decir, lo resuelve, bueno, pues yo aquí estaría más dispuesto a dar entrada a que el juez a la hora de reconstruir el sistema puede acudir a otros elementos en el sistema jurídico que a algunos de los presentes no nos gustan tanto, pero a otros sí, pero yo creo que sí. Yo creo que esto es posible. Pero en cambio, desde el punto de vista conceptual, no me parece mal. En este sentido, creo que ahora encuentro un cierto sentido a la idea de Ferrajoli, que lo dice un poco por la idea de la lógica, pero la idea de Ferrajoli en Principia Juris, de acuerdo con la cual los sistemas del mismo nivel, solo hay antinomias y lagunas en su sentido entre los diversos niveles, pero en el mismo nivel son consistentes y completos. No me parece razonable esto. Ahora, no sé, a lo mejor es heterodoxo también para mi tradición, lo que había defendido antes, pero... Solamente para un apunte sobre lo del churrón-y-bulín, y sobre lo otro estoy perfectamente de acuerdo contigo y también con Ricardo, que no es mala compañía para estar de acuerdo. Lo de al churrón-y-bulín era solamente la polémica con Francesca. En el caso de normas categóricas al churrón-y-bulín, por supuesto sí. que dicen. No, y esta es la razón por la cual corrigen el cuadro diabólico de las permisiones que para Oleg Volensky, cuando muestra después de Mackinson, le dice no puede resolver el último caso de la manera que lo hacen porque es inconsistente. Y después la otra cuestión también para pensar respecto de los enunciados fácticos es que si tú admites la introducción de la disyunción
y un lenguaje mixto, entonces de un enunciado fáctico se seguirá una contradicción normativa. Y esto era el argumento de Charles Pike. ¿Cómo de un enunciado Si fáctico? tú tienes P, entonces introduces por vía de la disyunción P o obligatorio Q. Sí. Lo transformas en un condicional, entonces si no P, entonces obligatorio Q. Pero también te puede decir si P, entonces P o prohibido Q. Entonces, y este era el argumento de Pike para decir que Hume nunca estuvo pensando en un problema lógico, sino que el problema del naturalismo estaba en otro lado. Pero bueno, esto era solamente un detalle. Muchas gracias, Pablo. El resto, primero sí, normas categóricas, claro que se produce. Lo que pasa que en Normative Systems ellos parecen pensar que todas las normas jurídicas son reconstruibles, como dicen una norma, incluso la definición correlaciona un caso con una solución normativa. Entonces, parece pensar que todas las son así, pero sí, claramente sí, para normas categóricas. Valdría totalmente la objeción de Francesca. De lo segundo, sí. Yo tampoco voy a hacerme un defensor grande de mí mismo cuando tantos años atrás, pero yo defendí una idea que todavía me parece valiosa, apoyándome una idea pues, sugerido por Ricardo. Contaré esta anécdota. Una vez en el año, qué sé yo, 94 o 93, cuando la Facultad de Derecho de la Pompeu Fabra estaba en la estación de Francia, algunos que fuisteis por allí, y pedíamos los trenes en la estación. Y yo le conté un problema a Ricardo que tenía que ver con esto de la introducción de la disyunción, diciendo, bueno, si decimos que las decisiones judiciales son decisiones que se justifican porque se derivan de la norma general y la premisa fáctica, entonces, bueno, el ejemplo que he puesto antes, X debe ser castigado a pena de 10 años de cárcel o premiado con unas vacaciones en las Bahamas, se deriva. Y Ricardo se me quedó mirando y me dijo, ven conmigo, vamos a la biblioteca. Y me llevó a la biblioteca de la estación de Francia y me sacó un número. Entonces las revistas no las consultábamos por internet porque no se podía. Entonces me sacó un número de la revista Erkenntnis, me dijo, lee este artículo que se plantea este problema que tú me planteas y tiene una solución, a lo mejor te gusta. Y si te gusta, pues ¿por qué no pruebas y lo aplicas a este problema, lo envías a Erkenntnis? Y fijaros, otra cosa que a veces sale bien, le hice caso. Yo entonces no había pensado nunca en publicar en esto. No estábamos con esto de los Q1 y todo esto, no estábamos para nada. Pero Ricardo me lo dijo de buena fe, le hice caso y se publicó el artículo. Bueno, esto es para darle las gracias de nuevo a Ricardo por algo positivo. Pero quiero decir, la idea de relevancia en este caso es muy fácil. Dice que una conclusión lógica, una consecuencia lógica es irrelevante cuando al menos una variable, alguna de las variables de la fórmula puede ser sustituida todas las veces que aparece en la variable por cualquier otra salva veritate, por cualquier otra. Entonces, P implica, lógicamente, tiene como consecuencia lógica P o Q. Pero como Q puede sustituirse por cualquier otra, es irrelevante. A mí me parece que esta es una idea buena, que distinguir entre consecuencias relevantes y irrelevantes de las normas y de las proposiciones también es una buena idea, porque en realidad también en las teorías científicas no contemplan las consecuencias irrelevantes, porque las consecuencias irrelevantes no son razonables, no sirven para lo que están tratando de mostrar. Parece que esto podríamos aplicarlo y resolvería también este último problema, porque es un caso de la disyunción. Gracias, Pablo. Gracias, José Juan. Una pregunta muy menor que me viene en mente, ¿no?, en este momento, cuando dijiste que el microsistema que debe reconstruir el juez para resolver el caso debe ser completo y coherente. O sea, si esto es como se conjuga con la idea de que solamente la decisión judicial dependería de que sea competente, lo puede reconstruir cualquier sistema coherente y completo para ese caso, y porque tiene la competencia para hacerlo. No juega en nada la exigencia de que se deba deducir del sistema jurídico mayor, del macrosistema. Sí, cuenta, claro que sí. No diría esto.
pero cómo cuentan no es muy claro. ¿Cuál es la relación entre los microsistemas que resuelven el caso? ¿No? Me gusta que en las películas americanas de abogados siempre dicen, tenemos un caso, y yo siempre lo interpreto, tienen un microsistema. Esto es lo que quieren decir, tienen una forma de encuadrar eso para resolverlo. Tenemos un caso, we have a case, ¿no? Esta es la expresión. Porque si no, no lo va a aceptar, no lo van a aceptar. Entonces, ¿cuál es la relación de este microsistema con el sistema jurídico entendido como el conjunto de las normas dadas por el legislador y los precedentes? No es obvio, obviamente que hay una relación, obviamente que la hay, pero no es... Bueno, aquí están implicadas muchas cuestiones de teoría del derecho sustantivas. No es obvio cuáles son los elementos que conforman esto, cuáles son las relaciones jerárquicas. Obvio no es. Ahora que hay una relación, qué duda cabe, y cuando yo digo en realidad que lo doy por supuesto cuando digo que la norma individual se deriva de las normas del sistema, entonces lo doy por supuesto que hay una relación. Ahora, que la relación es... Incluso no es obvio en Normative Systems, que es tan simple. Vuelvo a ello, ellos insisten. Esta es la reconstrucción del sistema con estas dos normas interpretadas de este modo. Pero no digo no decimos que sea la reconstrucción del sistema de la reivindicación de bienes inmuebles, del poseedor, no sé qué, en el derecho civil argentino, ni siquiera en el Código Civil argentino. Entonces, es una limitación, tenemos esta limitación. Porque cuando pensamos, yo creo que la idea de pensar el derecho español como un sistema, el derecho español como un sistema, la única utilidad que esto tiene, creo, es, o tal vez tiene dos utilidades. Una es que más o menos tenemos un criterio para distinguir las normas que son del derecho español de otras que no son del derecho español, que son del derecho húngaro, por ejemplo, ¿no? Y son distintas. Este criterio de identificación sirve en este caso. Pero esto no hace a la estructura sistemática, solo sirve para el criterio de identificación. Y la segunda razón es para la idea de la ordenación dinámica de los sistemas en el orden jurídico, con la idea del Churruni-Purín, que claro, ahí concebimos los sistemas que se suceden, ¿no? Como sistemas jurídicos. Pero para nada más sirve, creo. Para nada más, porque lo otro es inmanejable. ¿En qué sentido el derecho español vigente ahora es un sistema? En un sentido muy light, me parece a mí. Sobre el punto, pero rápido, porque estás quitando la palabra. No, pero puede. Yo creo que puedes adoptar. A nosotros nos han pegado los analíticos estos anglosajones que hay la diferencia entre levantar la mano, que es para preguntar una cuestión nueva, y levantar el dedo, del finger, que es para una cosa sobre el punto. Es la diferencia que marca Hart en el capítulo sobre derecho internacional. Es la pregunta por la validez, por qué es lo que vale. La idea de que sea un sistema es que permite este modo de emitir juicios desde el punto de vista interno. Y esto no es solamente la identificación del conjunto que es distinto del húngaro, sino que es algo que tiene un compromiso práctico más. Bueno, de acuerdo. Gracias. Complementa lo que digo, sí. Diego, después Hernán. Gracias, José Juan. Una pregunta respecto del modelo 1, que parece ser como muy relevante y pasado rápido, ¿no? Creo que es correcto decir que un modelo de pura deducibilidad no capta, no refleja un rasgo, que es el rasgo institucional del derecho, pero no necesariamente el carácter dinámico queda excluido y sobre todo la idea de autoridad. Tú creo que mencionas, ¿no? Dice, no podemos dar cuenta de la idea de autoridad. Sin embargo, las cuestiones interpretativas que definen cuál es la consecuencia lógica de N1, ¿sí? Parece que sí son competencias de alguien que son autoridades. Definir cuál es la cadena de comunicación relevante en un caso como el caso de los tomates que tú también has escrito, ¿no? Me parece que esto sí da cuenta de la idea de autoridad, y también definir cuáles son las reglas de inferencia, que no necesariamente tienen que ser estáticas a lo largo del tiempo. Si estas dos cosas al menos tienen que ser definidas por alguien muy en concreto dentro de los sistemas jurídicos, parece que aunque el modelo de la autoridad, de la deducibilidad, estrictamente solo como deducibilidad, no da cuenta del derecho,
tampoco podemos decir que cuando lo combinamos con otras cosas como legalidad más deducibilidad o uno u otro, debamos asumir que la parte de deducibilidad es totalmente estática o inmutable. Creo que eso también distorsiona la visión final que estamos dando del derecho. Gracias. Es razonable lo que dices y yo, para decirlo rápido, he presupuesto que el modelo contenía las mismas reglas de diferencia y eran ya significados interpretados. He supuesto esto y por lo tanto no hay. Solo tengo una objeción a lo que sugieres, Diego. Es verdad, tengo una objeción. En mi opinión, ni las cuestiones interpretativas ni las cuestiones de las reglas de inferencia son cuestiones que dependen de la autoridad. Esta es la única objeción que haría. Tal vez es una posición sustantiva. Las reglas de inferencia, si uno quiere ser poco más como Goodman, ¿no?, cuando introdujo la idea que después Rawls toma de equilibrio reflexivo, que es para las reglas de inferencia, los resultados, no dependen de la autoridad. No es porque lo dijo Goodman o lo dice el otro, sino porque consiguen la mejor reconstrucción de ese razonamiento o de esa forma de razonar. Y las cuestiones interpretativas, una cosa es, otra vez, una cosa es que en el derecho, para que funcione como una institución social adecuadamente, debe haber autoridades finales. Una cosa es esto y otra que sean infalibles. Es decir, que sea final la interpretación del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para decirlo con Hart, no quiere decir que es infalible, no quiero, o si quiero, vaya, si yo lo quiero, no, si quiero decirlo como lo he dicho yo, que es la doctrina Julia Roberts. La doctrina Julia Roberts muestra que hay soluciones que son finales, pero no son infalibles, y que incluso lo reconoce la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero no todo el mundo sabe esto, sí, ya, esto mío todos lo saben, entonces no lo explico otra vez. Todos lo saben, vale, pero puede haber soluciones que son finales pero no son infalibles. Entonces, creo, y esta sería mi única objeción a tu o contraobjeción, Diego, creo que en último término ni las cuestiones interpretativas ni las cuestiones de reglas de inferencia son cuestiones de la autoridad. Esto es lo que diría. Sí, gracias, José Juan. Tengo dos preguntas, pero más te diría realmente genuinas en el sentido que yo no entiendo mucho de esto, entiendo muy poco. La primera es qué querría decir aplicar un sistema normativo puro. ¿Un sistema normativo? Puro. ¿Qué querría decir aplicar un sistema normativo puro? Sí. Estamos en un dilema porque los que acercan mucho el micrófono lo hacen saturar. Bueno. Y la segunda es, una idea, digamos, muy importante es que los sistemas jurídicos contemporáneos no son cualquier sistema de normas, porque incluyen competencias, ¿no? Es decir, en términos de Kelsen, esto es fuerza organizada, inmanente, es decir, hay división de competencias en términos de Hart, hay reglas primarias y secundarias, no es cualquier sistema de normas. Y ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir un sistema que tiene normas de competencia en las cuales voy a prescindir de enunciados fácticos? Porque la noción básica de que un juez o jueza está obrando fuera de sus competencias y por tanto la acción que está llevando a cabo no está autorizado para hacer eso. Requiere algún tipo de enunciado fáctico sobre dónde puede actuar y dónde no puede actuar. Entonces, pero quizás es porque no manejo para nada fino esto. ¿Qué quiere decir en un sistema que incluye reglas de competencia que sea irrelevante los enunciados fácticos? Sí. No, bueno, hay muchas cosas, debería pensarlas, pero así, cuando me lo preguntas, se me ocurren las siguientes respuestas. A la primera, ¿qué quiere decir aplicar un sistema normativo puro? Un sistema puramente normativo, yo lo he dicho, aplicar un sistema puramente normativo es tomar como norma individual que resuelve el caso la norma que es consecuencia del sistema o tomar como referencia la norma que es consecuencia del sistema y resuelve el caso. Y es esto. Es decir, tú tienes un caso de homicidio, bueno, tomas la norma del Código Penal, de esa norma se deriva que si Cayo ha matado a Sempronia, entonces Cayo debe ser castigado a tal pena.
Esta es la norma que tú tomas como norma de referencia. Y eso es lo que querría decir aplicar el derecho, resolverlo a partir de esa norma individual que no es, y esta es la diferencia, que no es una norma que necesita de la descripción de ningún hecho, porque es condicional. Si Cayo mató a Sempronia. Esta es la diferencia. La segunda, las competencias. Bueno, una cosa es que las normas de competencia, que algo que no hemos hablado porque hoy no venía, aquí pueden ser entendidas. Cuando Alciurón y Bulín escribieron Normative Systems, tendían a pensar que las normas de competencia eran permisos de orden superior, como había defendido poco antes von Britt en Norman Action. Pero después, como bien mostró Jordi en su tesis doctoral, cambiaron de idea, y Bulín cambió de idea, y sobre todo en su artículo famoso, y las normas de competencia se convirtieron en algo como reglas constitutivas. Bueno, dejemos esto aparte, la naturaleza de las normas de competencia. Que las normas de competencia hagan referencia a hechos, también las normas de una competencia hacen referencia a hechos, no quiere decir que tú necesites para comprenderlas y para deducir el sistema jurídico proposiciones fácticas. No quiere decir esto. ¿Por qué necesitas proposiciones fácticas? Porque tú dices algo como: para que ingrese la norma según el criterio de legalidad N1 a S, hace falta que alguien haga el hecho de crear N1. Esto parece que dices. Hace falta esto. Pero esa descripción del hecho no tienes por qué poner en el sistema. No veo por qué. No lo veo, la verdad. No veo la necesidad. Pero bueno. ¿Otras preguntas? Jordi. Solo una duda. ¿Por qué 3? En el esquema que tenemos. Vamos aquí otra vez. Sí. ¿Aquí? Sí, en realidad 2'. Antes de 3. En esa diapositiva, 2'. ¿Por qué 2' y no? No, que era esa. 2'. 2' se llama. Pero hablando de diapositivas. Sí, no la prima de 2. Hablabas de diapositiva, entonces. 2' no es dictada por el juez. Es una cosa extraña. Porque, no, es una consecuencia lógica. Claro, 2' no es dictada por el juez. No. Claro, entonces es dictada por el legislador. Implícitamente. Implícitamente. Como dice von Britt con Entonces, una metáfora, las normas están escondidas entre las normas, ¿verdad? Entonces, están escondidas entre las normas promulgadas. Exacto. Las normas individuales entonces no son emitidas por las autoridades de aplicación. No. En este sentido de norma individual. En para este sentido de preservar norma lo otro. individual, pero es un sentido de norma individual entonces muy extraño. Bueno, es individual en el sentido, es norma, parece claro, y es individual en el sentido que es la instanciación, la sustitución de una norma general, digamos, ¿no? La instanciación, en este sentido, se puede entender que es norma individual. La cuestión no es esto, no es a cuál vamos a llamar norma individual, sino si esta formulación, que hasta donde yo sé ha sido muy poco tomada en consideración, lo que decía Beatriz es verdad, ahí sí fue tomada en consideración, tal vez es relevante tener en cuenta este enunciado que se deriva, lógicamente, pertenece al sistema según la concepción lógica, sin ninguna duda, y resuelve el caso. Eso requeriría, ya lo he dicho, una concepción más clara de qué significa resolver el caso aquí. Esto sí. Estoy de acuerdo. No está. Eso es la intuición solamente. Claro, después lo intentaré. Solo resuelve el caso en el mismo sentido en que uno resuelve el caso. Sí, porque por eso está implícita. Por eso es implícita. No añade absolutamente nada más. Bueno. Y cuando hablamos de resolución judicial de los casos, parece que estamos pensando en otra cosa. Añade algo porque se refiere a es un F y A es alguien del caso. Sí, A es un F. Sí, pero y dado que A es un F. Pero esto no está dicho en 2'. Dado que A es un F, no.
Es decir, 2' solo es un enunciado condicional que me dice si A es un F. es verdad esto claramente, pero resuelve el caso quiere decir que permite aplicar esta norma al caso en cuestión. Esto es lo que quiere decir. No. Permite aplicar esta norma al caso en cuestión. No. No, para aplicar, no tienes que decir A es un F. Tienes que decir A es un F. Mira, yo puedo derivar para todo X. Si X es homicida, entonces X debe ser penado por otro de prisión. Se dice claramente que si Rodríguez es un homicida, entonces debe ser penado por otro de prisión. Pero nadie dice que Rodríguez es un homicida. Por lo tanto, después no puede hacer nada hasta que alguien diga Rodríguez es un homicida. Esto es verdad. Esto es verdad, yo no he dicho nada que... Yo he dicho que este caso, esta norma resuelve el caso, pero eso no quiere decir que el juez debe, y esto es la otra parte dirigida al juez, probar que es un F y todas las cosas. Esto es otro tema, pero no hagamos una cuestión esencial, porque no era mi pretensión, a qué vamos a llamar norma individual, sino si el juego entre los dos tiene algún sentido. Distinguir una de la otra tiene sentido. Esto es lo que quiero decir. Gracias. Bueno, a mí me pasaba eso, sentía cierta comezón, pero no sabía dónde cuando veía el 2' y con esta conversación entre tal vez lo que te preguntaba Diego y ahora Jordi. Me pregunto cómo opera la transición desde 1 a 2, yo en lo personal. Es lo siguiente ya. Entiendo que está el cuantificador universal que después... ¿De 1 a 2 o de 1 a 2'? De 1 a 2'. Todo, sí. Tenemos cuantificación universal y después opera existencialmente, ¿cierto? Pero pareciera ser que hay que suponer que A es un X. Para que opere, porque que todo X, si X es un F, ¿cierto? No dice necesariamente nada de cuál es la relación de A con F para que después se siga que se siga lo mismo, ¿sí? Entonces debe hacer phi. Necesito esa conexión también, al momento de cuantificar. Puede no pertenecer a X. Esto es una simplificación muy grande. En realidad, A puede ser una persona, puede ser un estado de cosas, puede ser un evento, puede ser una acción. Eso depende. Todo esto hace el derecho, califica a los ríos como bienes de dominio público, califica muchas cosas. O sea, A puede ser muchas cosas. Pero, y además, es verdad, aquí no está tratado para nada la idea de que, la idea de la derrotabilidad, ¿no? Si X es un F y otras cosas que ocurren entonces, esto aquí no está dicho. No está dicho. Si uno quisiera hacerlo más complejo, debería decir algo como si X es un F y no hay, digamos así, diffeaters activables, y no hay diffeaters activables, entonces X debe hacer phi. Y después añadir una premisa que diga no hay diffeaters activables. Pero dejando aparte esto es una simplificación. Si X es un F, es decir, A es un F, es una instanciación de X es un F, como en lógica proposicional se instancian los enunciados generales y se convierten en individuales. Esto es una fórmula, un esquema de fórmula, ¿no? Si A es un F, entonces A debe hacer phi. Pero esto se deriva claramente en cualquier sistema de lógica. ¿Para qué necesitas más? No, que A sea un F o no depende de cómo es el mundo, claro. Pero eso no hay que ponerlo en una fórmula. Claro que depende de cómo es el mundo. Yo veo la relación de cómo uno va de X a A, ¿sí? X a es una sustitución. Necesita, tal como tú dijiste, como yo creo que también Hernán, etcétera, hay mucha información de por medio o reglas de inferencia con las que hay que operar para... Pero ¿cómo reglas de inferencia? A lo existencial. Sebas, una regla de inferencia, la eliminación del cuantificador universal. Si dice para todo X, pues X se puede sustituir por cualquier variable. No, por cualquier constante. I'm sorry. Por cualquier constante. Esto es. Ahora, tiene que ser F, claro, para que funcione tiene que ser F, sí.
tiene que ser F. Pero si dice para todo X, si X es un F, pues entonces... Es que X... Puede ser, si mi caballo es un ser humano, entonces tiene derecho a la vida. Sí, sí, sí. No tiene por qué ser un F, es un condicional. Sí. Por tanto, no hace falta ninguna información fácil. Para que sea una consecuencia, no. Pero para resolver el caso, sí. Pero es que resolver el caso no está ahí. Esto debo pensarlo más y ya comprendo dónde me atacáis, pero mi idea es, lo he dicho de otro modo hasta ahora, esto es un poco preciso, lo reconozco, pero la idea es, enunciados como 2' fundan la decisión individual. Esta es mi idea. Fundan parcialmente, junto con enunciados fácticos. Y en eso no es tan diferente de lo de antes, porque no lo puede ser, porque la primera presentación tiene algo valioso, la idea de Beccaria, ¿no? Tiene algo valioso, claro que sí. Pero creo que esto permite, bueno, al menos esto que decía, conservar los sistemas jurídicos como sistemas normativamente puros. Esto es lo que... Es que es algo tan trivial que me da hasta vergüenza plantearlo. Pero claro, cuando tú dices la norma que resuelve el caso, yo te comprendo, porque es la norma individual a la que tú llegas para resolver el caso, no es que la resuelva, es decir, es el último paso en la individualización del derecho que te lleva a luego resolver el caso. O sea, es algo tan lingüísticamente tan aparentemente contradictorio como decir la norma que resuelve el caso no es la que resuelve el caso. No es la que resuelve el caso porque faltan cosas por hacer a partir de ahí. Ver si los elementos integrantes de esa norma pueden o no formar parte de la norma individual. Es cierto, Ángeles. Yo por resolver el caso entendía, ya lo he dicho, que funda parcialmente, junto con la descripción de los hechos del caso, la decisión. Esto es lo que digo. Beatriz. Aquí, bueno, pensé que había más gente. Bueno, si queda tiempo, solo por seguir conversando y que conste que no fui yo la que sacó el tema de las normas de competencia, pero ya salió. Entonces te quiero preguntar algo, porque a mí me gusta lo que estás proponiendo, pero mira, si luego estamos pensando en la norma que resuelve el caso, claro, los ejemplos que estábamos mirando eran de normas regulativas más o menos dirigidos a los jueces. Incluso, por ejemplo, el juez, si usted es juez, está obligado a castigar a los homicidas o está obligado a anular un testamento que no cumple con los requisitos. Entonces podríamos decir, como dices tú, que la norma que correlaciona, digamos, el caso genérico con la solución, luego tenemos la que soluciona el caso individual. Pero, ¿cómo lo miraríamos si fuese una norma de competencia, de que, según tu opinión, por lo menos desde hace un tiempo, no sé si la has cambiado, eran normas que correlacionaban casos con casos, es decir, no dan una solución? Esta es una... pero tomada por lo sé, pero tú lo seguías. Sí, entonces, por eso te digo, y en este caso, si pensamos ya no en un juez, ¿verdad? Porque el juez está obligado a anular un testamento, pero pensemos en un ciudadano que razona con una norma de competencia y entonces dice, bueno, si yo quiero celebrar casarme o lo que sea, entonces, ¿cómo haríamos este movimiento de resolver el caso? No lo he pensado, entiendo lo que quieres decir y si entiendo bien se puede reconstruir diciendo, sí, yo sigo pensando que las reglas constitutivas correlacionan casos genéricos con casos genéricos, en el sentido que la regla que dice que los españoles son mayores de edad a los 18 años correlaciona el caso de tener 18 años con el caso de ser mayor de edad. Sí, esto es. Y en ese sentido, de algunas reglas constitutivas se pueden obtener normas técnicas, que es lo que tú ahora sugerías. De esta de 18 años
no mucho, porque si dices para ser mayor de edad tienes que tener 18 años, pues sí, pero no puedes hacer nada más que dejar pasar el tiempo para hacer esto, pero en otros casos sí funciona. Si quieres otorgar un testamento hológrafo debes firmarlo de puño y letra sí funciona, porque eso es uno de los requisitos del testamento hológrafo. Esto es verdad. ¿Cómo funciona con lo que yo digo? Bueno, yo creo que lo que yo llamo norma individual puede ser constitutiva o puede ser regulativa, eso no importa. Para todo X, si X es un F, entonces X es un G. Digamos, si es mayor de 18 años, es mayor de edad, implica que si Beatriz es mayor de 18 años, entonces Beatriz es mayor de edad. Lo mismo. Es decir, el hecho de que sean reglas constitutivas entendidas como correlaciones de casos genéricos con casos genéricos, creo que para nada, digamos, desfigura este esquema, que podemos hacer igual. Y de hecho, hay veces que a los jueces se les pide que en la doctrina habitual del derecho procesal, si recuerdo bien, se distingue entre sentencias de condena, sentencias declarativas, sentencias constitutivas, ¿no? Sentencias de condena meramente declarativas, constitutivas. Bueno, las sentencias declarativas, las sentencias constitutivas son sentencias que terminan con una decisión que es una decisión que correlaciona un caso genérico con otro, que dicen que este es un hijo adoptivo de fulano, que el otro no sé qué. Bueno, esto me parece que funciona igual. Tenemos 10 minutos y 3 preguntas. Yo juntaría las preguntas. No, ¿por qué? Porque tenemos Pablo, Ricardo y Diego. Lo mío no era una pregunta, sino algo como para sumar a la discusión con Jordi. Una clarificación. Creo que nosotros hicimos hace tiempo JJ, pero ahora no me acuerdo dónde, o a lo mejor me lo estoy inventando. Pero era la idea de caso judicial. Sí. Porque la idea de caso judicial es distinta a la idea de caso individual o de caso genérico. Caso individual es un elemento del universo del discurso, es una herramienta analítica para dar cuenta de la calificación normativa de ciertas acciones. Pero un caso judicial es un evento institucional y esto no se resuelve hasta que no lo resuelve el juez, bien o mal. Entonces, ¿cómo se resuelve un caso judicial? Es cuando el juez toma una decisión y hasta que no la toma no lo resuelve. Y puede acertarse y puede equivocarse, pero el criterio para acertarse o equivocarse, al menos jurídicamente, está en función de las otras soluciones, del modo en que el derecho resuelve los casos, no desde el modo institucional que tiene que hacerlo el juez, ¿no? Sí. ¿No quiere? Gracias, José Juan. Muy linda la exposición. Yo no estoy seguro de ver de fondo a lo que quieres defender y cómo te serviría, pero quisiera hacer 2 comentarios que quizás ayudan a que expliques un poco más y yo pueda entender. El primero tiene que ver con que por alguna razón querés librarte de los enunciados sobre hechos, ¿no? Pero yo creo que esto no pasa, sobre todo viendo estos 2 ejemplos, no pasa realmente si uno está pensando en aplicar normas. Y sobre todo si uno quiere honrar una frase que Carachol en otros textos ha querido honrar, que es la de nosotros hablamos de aplicar normas a hechos, ¿no? Y esto, bueno, lo lleva a sacar conclusiones que exceden a esto. Pero si uno mira a estas 2 inferencias que haces, yo diría que lo que está pasando en realidad es que eliminás el cuantificador universal en 2 lugares diferentes, pero en ambos lugares estás haciendo más o menos lo mismo. Y lo que pasa en el segundo ejemplo es que después de 2', uno tendría que afirmar, como ha dicho Carachorro recién, A es un F, de lo cual después uno infiere, por modus ponens, la consecuencia jurídica. Y en el primer ejemplo, en realidad, hay entimemas ahí, porque de 1 y 2 no se sigue 3. En el medio has eliminado el cuantificador universal, ¿no? Está bien, digamos, pero lo que tendría que haber en el segundo ejemplo no es un X, es un caso específico, es un A, es un F. Con lo cual yo veo que realmente no hay una diferencia sustancial en el modo de
inferir en ese caso. Y el segundo comentario sobre un sentido adicional de norma individual. Nosotros podemos llamar norma individual a 2', por supuesto, le podemos poner el nombre que querramos a cualquier cosa. Podemos llamarlo, a mí también me parecería un caso un poco extraño de norma individual, pero lo podemos llamar así. Ahora, la norma individual 3, que para mí sería A debe hacer phi, digamos, porque X solo funciona con un cuantificador. Sí, es verdad, es verdad. Entonces debería ser A, debe hacer phi, que es lo mismo que se seguiría de 1 y 2' si uno agrega A es un F. Entonces A debe hacer phi. Esa norma, la primera, la 3, la norma individual, es una norma que se infiere lógicamente de 1, de la A es un F y de la eliminación del cuantificador universal. Esa norma es una conclusión lógica. La segunda, 2', si la quieres llamar norma individual, todo bien, es un segundo sentido, pero hay un tercero que es la norma individual que el juez emite. Esta distinción está hecha en un viejo artículo de Bullying, ¿no? Y este es un tercer sentido que creo que ha pasado por alto aquí. Sí, esos dos comentarios. Pero ¿por qué es distinto de 3? Porque 3 se infiere lógicamente, pero no quiere decir que el juez la emita. Bueno, pero eso no, el contenido es el mismo. Es 3 emitido por un juez. Está bien, pero pueden ser considerados como dos sentidos diferentes de norma individual. Una es una consecuencia lógica, la otra... Me extraña llamar a esto sentido diferente, pero bueno, te contestaré. Te voy a recordar en la entrevista de Cristina, en la pregunta, porque claro, según la idea que está implícita en 2', entonces tengo una serie que es infinita de enunciados del tipo ya es un F. Que lo tiene que formar un juez y no lo podemos formar cualquiera de nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir que Pérez es un homicida. Si Pérez es un homicida, entonces debe ser castigado. Y el problema es ecológico. Por eso quiere decir que todas las consecuencias no pertenecen al sistema. Yo le pregunté a Eugenio sobre este tema y estaba medio enojado. Me dijo, no, eso no es así. La norma del juez no tiene ese sentido. Está dirigida a los individuos que van a castigar a Juan. Sí, después es otra cosa muy distinta. Entonces, es otro problema. Totalmente quiebra el problema ¿no? Lo que tiene que justificar, y vuelvo a lo que yo dije al principio, lo que tiene que justificar el juez es la norma individual que le dice al órgano penitenciario, póngalo a Juan preso, y solamente resulta la norma de competencia. Sí, bueno, tal vez comienzo con esto, es verdad, esto lo recuerdo. Bullying dice, y parece sensato, y esto hace más compleja la presentación de estas cuestiones, que cuando el Código Penal dice que el que matare todavía usando el futuro subjuntivo, que ya solo usa el Código Penal, el que matare a otro será castigado con la pena de tantos años de cárcel, será condenado, pongamos. Ahí condenado quiere decir un juez emitirá una sentencia de condena. En cambio, cuando el juez dice fulano es condenado a la pena de 10 años de cárcel, ahí no quiere decir que un juez emitirá una sentencia de condena, sería absurdo, sino quiere decir que los funcionarios competentes deben llevarlo a la cárcel. Esto es verdad y hay muchas cosas así que habría que aclarar en esto. Es cierto, esto es cierto, y es cierto que normalmente utilizamos como si fuese el mismo sentido de condenar, y son dos sentidos distintos, y entonces es más difícil decir que se deriva. ¿Cómo se va a derivar si es un sentido distinto de condenar? Esto es otro problema que habría que pensar. Y yo por eso he dicho esto de resuelve el caso, porque en realidad tiene que ver con esto. Resuelve el caso, funda la decisión. Algunas veces porque se deriva y otras por otras razones. Que no es que se deriva, sino que cumple con lo que la norma le ordena. Pero esto para pensarlo. Y termino un poco con las otras preguntas. Era Pablo, caso judicial, sí, esto es verdad que lo dijimos. El único problema de caso judicial, que es un evento institucional, como tú dices bien, es que un caso judicial es también una agrupación de casos genéricos.
Y si el caso individual es uno, porque lo ciframos, sí, porque en un caso judicial siempre se dirimen diversas cuestiones que están en diversas partes del derecho. No se dirime solo una cuestión, es casi impensable que se dirima solo. Entonces, son diversos casos genéricos, porque un caso genérico al final es la descripción, es una descripción, y cualquier acción o evento puede ser descrito de infinitas maneras. Esta es parte del problema. Pero sí, estoy de acuerdo. Y a Diego, a ver, más allá de esto, algunas cosas estoy de acuerdo, y más allá de cómo es esto, inferir y aplicar, es obvio que no basta con 2', es obvio que después hay que hacer algo. Pero mi punto, esto tal vez puedo insistir sobre esto, tú me dices el fardo, librarte de los enunciados fácticos. Sí, este es mi punto, porque creo que concebir el sistema normativo como un sistema que contiene enunciados fácticos lo hace inmanejable, porque presupone que la noción de consecuencia normativa es una noción cerrada, clausurada, con la noción de consecuencia lógica, con todas las verdades del mundo. Y esto es muy raro. Yo ponía el ejemplo de Conan Doyle. Es muy raro decir que según las novelas de Conan Doyle el agua es H2O. Pero bueno, esto es compatible con las novelas de Conan Doyle y parece, y esto pasaría con el derecho. Según el derecho, la nieve es blanca. Eso tiene mucho sentido. Es decir, yo preferiría, pero hay problemas, no los resuelvo todos, aquí es uno. Yo preferiría concebir los sistemas jurídicos, y por eso me venía bien que lo dijeran al Churni-Burin en el Capolavoro de Normative Systems, como sistemas puramente normativos. Es decir, Diego, lo que me llevó a escribir este comentario fue esta idea, porque lo demás era todo aplicable. Fue esta idea, reivindicar que sería mejor concebir los sistemas jurídicos como sistemas puramente normativos. Esto es lo que me llevó a escribir. Lo demás podemos estar de acuerdo. Gracias.